amigos y amigas de este su espacio diario de El Sábado. Para nosotros siempre es un honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilse Cruz e Ignacio Guerrero, venimos aquí a estas 2 horas para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que nos reencontremos. Un sábado fresco, muy buena temperatura para iniciar el día. Hoy esta edición correspondiente a este sábado 25 de febrero, señores, del 2023. El próximo lunes se conmemora el 179 aniversario de la independencia nacional. El Ministerio de Trabajo ha reiterado que es no laborable, por lo que en la República Dominicana, como le llamamos, es un fin de semana largo, muchas actividades en conmemoración a nuestra independencia, la rendición de cuentas del señor presidente Luis Abinader, también de la Asamblea y los honores de rigor. Un 27 de febrero del 1844, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, los trinitarios que concibieron en varios planes para liberarnos del gobierno haitiano, y esto convocó a Duarte incluso a salir del país. Qué bueno, qué bueno. Debemos estudiar la historia, debemos recordarla y sobre todo prestar mucha atención a los acontecimientos que están pasando hoy en día. Miren, vamos a ver de inmediato. El señor presidente está este fin de semana por el área del Cibao, inaugurando algunas obras. El presidente está muy activo en la región del Cibao. Vamos de inmediato a ver, como cada sábado, el ámbito económico, la fijación de precios de los combustibles que hace cada viernes el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Dice que el gobierno ha mantenido congelados los combustibles durante 52 semanas consecutivas. Dice que para esta semana, del 25 de febrero al 3 de marzo, todos los precios de los combustibles mantendrán los mismos sin variación. La gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 241 pesos con 10 centavos el galón. El gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 221 pesos con 60 centavos. Gas licuado de petróleo o GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 25 de febrero al 3 de marzo. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario del sábado. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada. Iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario, que en portada nos dice que la patria está de fiesta. Esta tierra debe de parir más hombres como Mella, dice el editorial del periódico Listín Diario. En la víspera del natalicio del padre de la patria, Ramón Matías Mella, las escuelas y colegios celebraron ayer en todo el país la exaltación de los símbolos de la dominicanidad. Vemos en portada fotografía de unos niños en un centro educativo vestidos de los colores patrios. Qué bueno. Vuelve al ataque contra Leonel, dice el periódico Listín Diario. Roberto Álvarez, canciller de la República, nueva vez vuelve al ataque contra el expresidente Leonel Fernández. Dice Abinader dará señales, el enfoque de Guarionés Rosas. Cosas de marzo, dice Marino Vinicio Castillo, su artículo. Gobierno afirma hospitales sí están en funcionamiento. El Servicio Nacional de Salud aclaró que el Hospital Padre Villini está laborando en toda su capacidad. Déficit de psiquiatras se sienten en todo el país, dice Doris Pantaleón para Listín Diario. El déficit de psiquiatras, sobre todo el que ejercen en el nivel público, está limitado. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que Colegio Médico mantiene tregua frente a las ARS tras reunión con el gobierno. El Colegio Dominicano, afectado con las autoridades sanitarias, mantienen en suspenso las acciones reivindicativas frente a las aseguradoras. Defensa afirma que la construcción del muro no daña el medio ambiente. Abinader encabeza inauguración de segunda etapa terminal de cruceros Taíno Bay en Puerto Plata. Combustibles mantienen precios, subsidios duran 52 semanas. Presidente de Procigar revela exportación de cigarros, genera unos 1.200 millones de dólares. Policía Nacional y Ministerio Público arrestan presuntos autores de muerte de abogado en Santiago. Dice, Ayuntamiento de Santiago aclara sobre recursos recibidos por la Liga Municipal Dominicana. Ministro de la Presidencia proclama en Santiago, Abinader transforma país. Vocero de la Policía Nacional en Santiago sufre percance de salud. Familiares y amigos reclaman justicia, caso abogado Basilio Guzmán. El Banco BHD abre convocatoria al premio Mujeres que Cambian el Mundo. Gobierno inaugura nuevo acueducto de Jaina. Pucamaima presenta su plan estratégico 2023-2028. Salud Pública recibe donación de Japón. El editorial del periódico La Información tiene como título Corrupción y Abinader. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital diario55.com, digital diario55.com, que se produce desde este canal. Y en portada nos dicen que encuentran muerto a un médico con un tiro en la cabeza en Fantino. Fue encontrado casi muerto con un disparo en la cabeza en el municipio de Fantino
provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, el doctor Fausto Rafael Padilla, presuntamente se suicidó. Presidente Abinader inaugura segunda etapa de Puerto de Cruceros Taíno Bay en Puerto Plata. Diputado volverá a protestar el lunes 27 de febrero para pedir el 30% de las AFP. Reportan 50 muertos y varios desaparecidos por lluvias en Brasil. Con 141 votos, una resolución que pide a tropas rusas retirarse de Ucrania es aprobada por la ONU. Juzgado aplaza conocimiento de medida de coerción contra Jairo González. Familiares se niegan a enterrar a un hombre que revivió cuando era velado. Prisión preventiva y arresto domiciliario para hombre y mujer acusados de proxenetismo en Puerto Plata. Investigan causa de muerte de joven en Puerto Plata. Anuncian construcción de funeraria pública en Guayabal, Puñal. Encuentran cadáver atado y en sacos a orillas del río de Yaque, en Valverde. Familiares reportan joven desaparecido desde hace 3 días en Santiago. Transportistas piden a la policía investigue hecho donde el taxista casi pierde la vida en Santiago. Un niño casi pierde una pierna tras ser impactado por un vehículo en Santiago. Dan alta médica a Monseñor de la Rosa y Carpio. Fiscalía de Santiago solicita 12 meses de prisión contra imputados de asesinar a abogado en esta ciudad. Detienen otros extranjeros en el aeropuerto Cibao con 54 paquetes de marihuana. Concejal y aspirante a diputado propone modificar ley de tránsito e impartir educación vial en las escuelas. Abinader inaugura la carretera La Cumbre Hermanas Mirabal este sábado 25 de febrero. Centro Cultural Banreservas presenta segunda temporada de Teatro Banreservas. Adonpretur muestra orgullo por participación de Santiago en ANATO 2023. Paralizan construcción muro fronterizo por violación área protegida en Montecristi. KID, Banco Digital, lanza su cuenta ahorro con 0 comisiones, el primer neobanco del país. Continúan las quejas por abandono de Playa El Morro en Montecristi. Rafael Cruz espera presidente ofrezca un discurso adulador, rendición de cuentas el próximo lunes 27 de febrero. Esos son los titulares que nos trae en portada nuestro digital diario55.com, digital que usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pequeña pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
El próximo lunes, 27 de febrero, día en que se conmemora el 179 aniversario de nuestra independencia, un 27 de febrero de 1844, donde hombres valiosos de la República Dominicana lucharon porque hoy gocemos de una república libre e independiente de toda potencia extranjera. La República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Megas, los trinitarios que junto a un gran número de hombres y mujeres valiosas se esforzaron para que hoy en día podamos ser libres e independientes. Y eso costó mucha sangre, valores patrios que hoy más que nunca nosotros debemos promover, debemos exaltar, debemos valorar esos símbolos de la dominicanidad. Debemos exaltarlo. Y en el día de ayer vimos cómo escuelas, colegios y centros educativos en general celebraron en todo el país la exaltación de los símbolos patrios, de los símbolos de la dominicanidad. Este momento donde constantemente la imagen del país, la imagen de la República Dominicana se ha visto envuelta en campañas mediáticas constantes en los últimos años, que a todas luces su objetivo fundamental ha sido dirigir a empañar nuestro nombre, nuestro país, e incluso máxime aún en escenarios internacionales. Y por eso nosotros somos constantes y celosos con el tema patria, con el tema de los símbolos patrios, con el tema de la imagen y el nombre de la República Dominicana, porque eso hace muchos años costó sangre, le costó vida a muchos hombres y mujeres que lucharon para que hoy gocemos de una República Dominicana libre e independiente. Concomitantemente a esta conmemoración del 179 aniversario de nuestra independencia, el escenario se apresta para que el presidente de turno, a través de una asamblea, rinda cuenta de lo que ha sido su gestión durante el año y conforme a nuestra Constitución, conforme al protocolo de rigor, mediante asamblea, rinde cuentas de todo lo que ha hecho durante el año. Otros escenarios de honras militares en aras del mes de la patria, como se le llama el mes de febrero. Muchas expectativas en torno al discurso del señor presidente Luis Abinader para el próximo lunes. Los aprestos y los protocolos institucionales están en pie, están en curso, hay una agenda programada y concomitantemente a esta expectativa del señor presidente, que conforme a nuestra Constitución, conforme a nuestra Carta Magna, única y exclusivamente se debe limitar a una rendición de cuentas. Conforme a nuestra Constitución, conforme a nuestra Carta Magna, única y exclusivamente se debe limitar a una rendición de cuentas. En otros escenarios, antecesores, mandatarios que han dirigido nuestra nación, nuestro país, pues aprovechan este momentum para incluso tocar otros temas que no es lo que establece nuestra Constitución.
Hay escenarios incluso que se ha aprovechado la rendición de cuentas para hasta anunciar intenciones de una repostulación presidencial o temas que no le compete al único exclusivo de rendición de cuentas. Vamos a esperar qué pasará en el próximo escenario del lunes, donde el señor presidente estaría, conforme a nuestra Constitución, en la rendición de cuentas pautada. Ese mismo escenario se ha prestado en otras oportunidades para que personas, movimientos, agrupaciones y partidos de oposición se pronuncien en torno a algún reclamo, alguna demanda o incluso hacer oposición a el gobierno de turno. Siempre, en la mayoría de los casos, se han hecho producciones especiales, programas especiales, escenarios donde se debate los aspectos de que el presidente de turno o en el escenario de la rendición de cuentas, pues se esbozan ante el público y ante el televidente. Y siempre se hace un debate de discusión de ideas. Este próximo lunes aparentemente no será la excepción. Y hay un diputado que en los últimos años ha estado muy activo, sobre todo con un tema que concentra el interés nacional, y es el tema de las AFP. Y el diputado entonces, Botello, ha anunciado de una marcha, una manifestación en la explanada de este acto del próximo lunes de rendición de cuentas, y que en otros escenarios, en otras oportunidades también lo había hecho, y es la demanda de un 30% frente a las administradoras de fondos de pensiones. Un discurso que ha estado promoviendo durante mucho tiempo, un discurso ante un tema que concentra el interés nacional. En lo personal, yo entiendo de que tratar de aprovechar un momento donde, conforme a nuestra Constitución, arrastra el interés principal de una rendición de cuentas de lo que ha hecho el mandatario, y tratar de aprovechar este esquema, esta concentración de este día que conmemora la independencia de la República, que se manifiesta un escenario de rendición de cuentas para atender temas que no van acorde a el escenario per se. Creo que hay otros escenarios, hay otros medios, hay otras alternativas para manifestar interés que a todas luces concentra beneficio para la población en general. Sí, ciertamente. Y nosotros incluso hemos promovido la discusión de el atropello que durante mucho tiempo ha arrastrado las administradoras de fondos de pensiones. Y nosotros hemos apoyado al diputado Botello en la demanda del tema del 30% de las AFP. Sí, ciertamente. Ahora, en un acto solemne, en un acto que a todas luces ordena y va dirigido a un tema específico que es la rendición de cuentas, creo que no podemos aprovecharlo para tratar de empañar, para tratar de desvirtuar el tema principal. El tema principal. No es la excepción, reitero, en otros escenarios, en otras oportunidades, hemos visto como organizaciones políticas, partidos políticos, movimientos políticos han aunado esfuerzos para eclipsar temas principales que concentran
el único interés de la rendición de cuentas. Por lo que esperemos el próximo lunes, Dios mediante, de que no se genere ninguna situación, ninguna adversidad que empañen el 27 de febrero. Miren, en otro tenor, y cambiando de tema, dice la Junta Central Electoral de que se ha presentado con intención de reconocimiento ante ese órgano más de 100 organizaciones políticas con el objetivo que buscan ser reconocidos por la Junta Central Electoral. Más de 100 organizaciones políticas buscan ser reconocidas por la Junta Central Electoral. Pero de todo esto, hay una parte que yo quiero resaltar, y es que solo 55 partidos formalizaron sus solicitudes desde el 2020 a la fecha. Dice, de cara a los comicios del año 2024, específicamente 104 nuevas organizaciones políticas creadas entre el 2020 a la fecha depositaron ante la Secretaría General y la Dirección de Partidos y Políticos de la Junta Central Electoral la documentación requerida para poder ser reconocidos ante este órgano. Organizaciones como Justicia Social, Misión Amplia, Alianza Sociopolítica y el Partido Renovador Reformista fueron algunos de los que se acogieron al plazo dado por la Junta Central Electoral para presentar sus documentos para ser reconocidos. Yo creo, y es un debate hace mucho tiempo en la República Dominicana, que debe establecerse una limitación a partidos, movimientos y agrupaciones políticas que durante años se han estado beneficiando, como se le denomina, ancla o partidos bisagra, que su rol fundamental en los procesos electorales es o la afiliación o anclarse, popularmente como se le denomina, a los partidos mayoritarios. Y en este sentido, con el objetivo de obtener recursos que le auspicia, que le provee la Junta Central Electoral a través de los impuestos que pagamos. No es posible que en la República Dominicana, a estas alturas de juego, más de 100 partidos, movimientos, agrupaciones políticas buscan que sean reconocidos ante la Junta Central Electoral. No es posible. Partidos políticos que en su gran mayoría no cumplen con los requisitos establecidos en los estamentos legales de la República Dominicana. Siquiera, y es un artículo que quise citarle que sale en los principales diarios de circulación nacional, siquiera en el plazo establecido por ese órgano que tiene la responsabilidad de administrar la convivencia de esos partidos, movimientos, agrupaciones políticas, de salvaguardar el sistema electoral en la República Dominicana, que es la Junta Central Electoral, siquiera depositaron dentro del plazo establecido por este órgano y buscan el objetivo de ser reconocidos por el mismo. Más de 100 organizaciones políticas que cuando usted hace un levantamiento de esos, específicamente 104 organizaciones políticas que buscan ser reconocidas, en su gran mayoría no cumplen con los requisitos para que estos sean reconocidos. No tienen siquiera estructura,
establecidas por los estamentos legales, no tienen quizás ni siquiera ni los locales exigidos por los estamentos legales y demás. Porque el único objetivo principal que durante años ha sido ser reconocido por el Pleno de la Junta Central Electoral, por la Secretaría Política de la Junta Central Electoral, y posterior entonces, en los procesos electorales, 4, 5, 6 meses previos al torneo electoral, aliarse a una organización política mayoritaria y así preservar una cuota del pastel del estamento legal y además exigir a esa Junta Central Electoral que le provee recursos. Eso ha sido durante años. Hay partidos, movimientos, agrupaciones políticas aquí que tienen ese estamento como un negocio, como un comercio. Y por eso entonces nosotros debemos limitarnos como país, como Estado, como nación, a que el ejercicio de la actividad política en la República Dominicana sea un tema serio. A que los partidos, movimientos de la República Dominicana tengan criterio, tengan razón de ser. Porque durante muchos años se ha desvirtuado. Se ha desvirtuado. Entonces, es una vergüenza, es una burla, es un acto bochornoso de que más de 100 organizaciones políticas se presenten incluso fuera de plazo a que el Pleno, la Secretaría Política de la Junta Central Electoral le conozca, le reconozca como organización política. Y cuando hacen un levantamiento, siquiera los más mínimos requisitos cumplen, exigidos por los estamentos legales. Entonces, vamos a tomar la actividad política como un tema serio. Vamos a retomar la razón de ser de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas. Y por eso vemos que movimientos emergentes o aspirantes a posiciones electorales emergentes que nunca han estado vinculados a ningún partido, a ningún movimiento, a ninguna actividad política per se, aspiran a una posición electoral y en su gran mayoría son electos, obtienen la mayoría y el favor del electorado. Y precisamente por eso, porque los políticos tradicionales, las organizaciones políticas tradicionales, los movimientos políticos tradicionales se han apartado, han dejado de representar el interés del colectivo. Y no es una acción, no es un tema única y exclusivamente de la República Dominicana. Lo mismo lo hemos visto como esos movimientos sociales emergentes que, por ejemplo, han surgido en España o por lo menos en México, partidos políticos tradicionales que han sido apartados del ejercicio político por movimientos emergentes que han roto con más de décadas de hegemonía de organizaciones políticas. Precisamente por esto. Y nosotros debemos aunar esfuerzos, debemos lograr de que, en principio, el ejercicio de la actividad política recupere la confianza del electorado, concentre el interés colectivo del pueblo dominicano y, sobre todo, recupere su razón de ser. Su razón de ser. Porque no es posible que a estas alturas de juego, cuando en principio lo que concentran
la gran mayoría del universo electoral son 4 o 5 partidos políticos, estemos hablando de que 104 organizaciones, partidos, movimientos políticos que siquiera aquí se conocen, estén aunando esfuerzos para que la Junta Central Electoral les reconozca. Eso es imposible. Eso es imposible. Vamos a procurar que la actividad política deje de ser un negocio, deje de ser una industria, deje de ser un comercio. Vamos a lograr que se limite el reconocimiento de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas y sobre todo, esos recursos que durante muchos años ha estado proveyendo la Junta Central Electoral, ha estado auspiciando la Junta Central Electoral. Recursos que pudiesen ir a otra área donde verdaderamente se necesiten. Vamos a procurar de una vez y por todas la credibilidad y razón de ser de la actividad política en la República Dominicana. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario de el sábado. Miren, esta semana salió una información en los principales diarios de circulación nacional y es sobre el tema de la expresión del señor presidente Luis Abinader en torno al combate con la corrupción administrativa. Dice el periódico Listín Diario: Abinader ratifica cero tolerancia a la corrupción. El presidente Luis Abinader expresó que ningún proceso electoral ni actividad política disminuirá el plan contra la corrupción que tiene diseñado en su gestión. El tema de la corrupción es un tema que tiene muchos años en discusión en el país. Y la práctica era de que una administración que sustituía a otra administración se arribaba a un acuerdo político y eso pasaba sin pena y sin gloria. El desfalco estatal, el despilfarro del erario público, la sustracción de los recursos públicos, era un tema durante mucho tiempo en el país de acuerdos políticos.
de acuerdo político. Y se limitaba única y exclusivamente en discursos políticos. Y una vez ese aspirante a la nominación presidencial o a un puesto electivo que enarbolaba un discurso contra el combate a la corrupción, pues al momento de obtener la nominación presidencial o el puesto electivo, se arribaba a un acuerdo político y eso quedaba allí. Esto, al momento de la juramentación del señor presidente Luis Abinader, gobierno de turno, y obtener la nominación presidencial, pues aparentemente fue cosa del pasado. Y tan pronto fue denominado los actuales incumbentes del Ministerio Público y que se le denominó popularmente como la justicia independiente, acarrió una ola de sometimiento de expedientes de presuntos autores o funcionarios que sustrajeron, que malversaron, que despilfarraron el erario público. Y por eso incluso vemos cómo a estas alturas de juego está con visita, presentación periódica, un ex procurador general de la República. ¿Hasta qué punto? Hasta haber purgado medida de coerción consistente en prisión preventiva y ahora posterior con la variación a presentación periódica, un ex procurador general de la República. El tema del combate a la corrupción ha sido uno de los aspectos principales del actual presidente Luis Abinader. Y cuando vemos que concomitantemente a esto, en el Congreso de la República, y que sale en los titulares y medios de circulación nacional, que 28 de 32 senadores votaron para que la corrupción prescriba tras 20 años. Óigase lo que le estoy diciendo. Quienes tienen, conforme a nuestro marco legal, el rol de fiscalizar, representar y legislar en beneficio del interés colectivo del pueblo dominicano, de la sociedad dominicana, de ese universo electoral que les eligió para que vayan al Congreso a representarle, de esos 32 senadores que concentran ese Senado, 28 de estos aprobaron que el delito de corrupción administrativa, no el delito común, no el delito ordinario, el delito específicamente de corrupción administrativa, o sea, el despilfarro del erario público, la sustracción del erario público, prescribe a los 20 años. Y en el nuevo proyecto de ley del Código Penal, aprobado en segunda lectura, específicamente en su artículo 328, y le voy a citar textualmente lo que cita. Dice, en el artículo 328 de ese proyecto de ley del nuevo Código Penal, prescriptibilidad establece que las infracciones contra el patrimonio público vencerá en un plazo de 20 años. Este artículo, en términos llanos, indica que toda acción, toda sustracción, todo despilfarro de los recursos públicos que pagamos todos los dominicanos a través de los impuestos, y que un servidor público, un funcionario público, un ente que fue a ese Congreso a representar, a legislar, a fiscalizar, esté en este momento con la intención de que exista un plazo para aquel que cometió
actos de corrupción administrativa. Y que una vez vencido el plazo de esos 20 años, ningún fiscal, ningún procurador, ninguna acción legal pueda convivir para reclamar a aquel que haya sustraído el patrimonio público. Es decir, que todo aquel que haya cometido un acto de corrupción y ya haya cruzado el término de los 20 años, ya se quedaría con ese patrimonio que le sustrajo al Estado Dominicano. Y por eso es que este escenario es oportuno para que ese universo electoral que decidió de que esos 28 senadores de los 32 que votaron a favor de la prescriptibilidad de la corrupción a los 20 años, pues entonces en el próximo torneo del año electoral, el del 2024, pues puedan analizar si nueva vez tiene mérito, tiene calidad ese legislador para ir a representar. Si ese legislador tiene mérito y tiene calidad para ir a ese Congreso a representar. No es posible que cuando el gobierno ha unado esfuerzo, la Procuraduría General de la República ha unado esfuerzo, la Fiscalía Especializada contra la Corrupción Administrativa ha unado esfuerzo, y enfrentar el tema de la corrupción administrativa que durante años ha sido una estocada al sistema institucional, al sistema de justicia de la República Dominicana, pues se presten estos 28 senadores a aprobar la prescriptibilidad a los 20 años. No es posible. Jamás. Jamás. Y la sociedad de hoy debe estar atento a estos actos que a todas luces van en contradicción con el interés colectivo del pueblo dominicano. Con el interés colectivo del pueblo dominicano. Lo lamentable de todo esto es que única y exclusivamente ese comportamiento de esos 28 senadores quedó en titulares de diarios de circulación nacional. Y no se proclamaron, no se manifestaron, no se promovió, no se manifestaron esos movimientos sociales que en otros escenarios oportunos, cuando hemos visto incluso atentados en contra de nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, marchas ante parques, ante plazas, ante la explanada del Congreso Nacional. Estos temas son para que sí surjan manifestaciones en demanda de respeto a nuestra institucionalidad y sobre todo a nuestros marcos jurídicos. A estas alturas de juego, senadores que tienen bajo sus hombros velar por el respeto al sistema de justicia, estén haciendo todo lo contrario. Es imposible y no se puede permitir. No se puede permitir. A estas alturas de juego, esos 28 senadores deben estar ante el rechazo de la sociedad dominicana. Ante el rechazo de la sociedad dominicana. Y el torneo electoral del próximo 2024 es un escenario oportuno para darle una respuesta a esa decisión desagradable y desafortunada que tuvieron esos 28 senadores de aprobar en el nuevo Código Penal la prescriptibilidad de la corrupción administrativa a los 20 años. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con su diario del sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio diario de El Sábado. Miren, como para nada es un secreto, el señor presidente Luis Abinader ha estado muy activo en la región del Cibao y que nosotros hemos estado muy orgullosos de la inversión que se ha estado realizando específicamente en Santiago de los Caballeros y en gran parte del Cibao, con infraestructura de gran escala, de gran magnitud, la intervención de principales avenidas, carreteras, la construcción a gran velocidad del monorriel. Incluso vi ya que fue dado a conocer, aparentemente está mejorando la comunicación en materia institucional, por lo menos en Santiago. Vi que se dio a conocer por lo menos parte de la llegada de lo que será el monorriel, que hace unos meses siquiera aquí la gente tenía conocimiento de cuáles iban a ser las principales avenidas a intervenir y por eso entonces veíamos el abrumador caos con el tránsito. Que ese ha sido el principal, creo, error en materia de comunicación con la intervención de Santiago. De que no hubo una planificación en materia de comunicación para orientar a los santiagueros y tomar las medidas de rigor para que no se generara el caos del tránsito que se ha estado generando durante unos meses. Y cuando usted se despertaba, que tenía una ruta en el día para ir a su trabajo, para realizar alguna diligencia o alguna actividad, se encontraba que esa avenida, esa calle, esa carretera, donde usted acostumbraba a transitar, estaba intervenida. Estaba intervenida, entonces usted no tenía la orientación, la información de cuáles iban a ser las principales avenidas, calles que iban a ser intervenidas para usted entonces tomar la medida de rigor. Y por eso entonces estábamos, o hemos estado durante unos meses conviviendo con este caos del tránsito en Santiago de los Caballeros. Entonces he visto que por lo menos algunas de las informaciones de cómo avanza, cómo va el curso de las infraestructuras en Santiago, pues entonces pudiésemos ir tomando una idea y alternativa de mejorar el caos del tránsito. Y entonces, dentro de la visita en Santiago, dentro de las visitas en el Cibao por el señor presidente, se estuvo inaugurando específicamente en Puerto Plata, por parte del señor presidente, varias obras, y donde han estado participando ministros, viceministros y miembros del cuerpo militar, entre otros. Y entonces uno de esos actos ayer, el señor presidente, que rara vez lo hemos visto así, incluso manifestó algunas, dentro de saludar, el protocolo de saludar a los ministros y viceministros, se hizo la pregunta de del ministro administrativo específicamente de la presidencia, de qué hacía ahí, si aparentemente no le competía. Y eso ha generado incluso tendencia en las redes sociales, que yo creo que es un acto que va a generar muchas opiniones encontradas en este tenor. Estoy mandándole ahí, señor director, el cortecito del acto donde el señor presidente expresó algunas palabras al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que textualmente dijo el señor presidente Luis Abinader de que él no sabía qué él hacía y aparentemente no le competía estar en ese acto. Se lo envié, señor director, ese corte,
para ver si entonces podemos compartirlo, porque es extraño esa postura que asumiera el señor presidente Luis Abinader, y menos en un escenario público. Si es su ministro administrativo, José Ignacio Paliza, y sobre todo en Puerto Plata, donde incluso él fue senador de esa provincia. Él fue senador de esa provincia y es oriundo de esa provincia. Es decir, que desde el punto de vista político, no sé, quizás les entendió que sí tenía calidad o tenía algún rol que jugar ahí. Vamos a escuchar, señor presidente, en ese año. Y bueno, los ministros David Collado, Hito Bisonó, Milagro Germán y José Ignacio Paliza, que no sé qué hace aquí porque es ministro administrativo de la presidencia, pero quiso venir. Ahí escuchamos la parte. Es extraño el pronunciamiento del señor presidente, sobre todo al ministro administrativo de presidencia, José Ignacio Paliza. Yo en lo personal entiendo de que, independientemente de que quizás no estaba en el protocolo para esa actividad, pero sí, claro que quizás tiene los méritos José Ignacio Paliza para participar, sobre todo donde se realizó la actividad en Puerto Plata. José Ignacio Paliza es oriundo de Puerto Plata, pero además también fue senador por esa demarcación. Entonces, me es extraña esa postura y sobre todo, máxima aún, de que el señor presidente es muy raro que se manifieste con esa actitud y menos en público, y mucho menos del ministro administrativo de presidencia. Bueno, es muy curioso, es parte del escenario que se vive a diario. Miren, casi dándole la bienvenida a nuestro compañero don Ignacio Guerrero. Continúa la discusión en torno al tema de la joven, que resultó muerta, que falleció presuntamente con acto que vincula a un profesor universitario. El profesor se le conoció medida de coerción y es un tema muy profundo. Se ha cuestionado el tema del informe del INASIF con relación a la autopsia y demás. Los familiares han estado solicitando de que se realice una nueva autopsia y sobre todo incluso vimos que cambiaron su defensa, sus abogados. Es un tema muy profundo, es un tema que ha generado mucha consternación y sobre todo la narrativa de todo lo que aparentemente, según que se ha dado a conocer en los medios, ocurrió en una playa, en un vehículo. Es penoso, concentra la falta de confianza a sus padres, el tema de la unión familiar y esa falta de confianza quizás de que no tuvo esa joven para con sus padres y manifestarle lo que estaba pasando y que al final falleció desangrada. Es un tema muy profundo, es un tema de analizar. Y nosotros hace mucho tiempo hemos estado planteando, incluso desde este espacio, de que el gobierno, el Estado, debe aunar esfuerzos para que en materia de psicología en los centros educativos se preste más atención. Un departamento de psicología que concentre más el tema familiar, el tema de interés ante los niños, niñas y adolescentes, porque en muchos de los casos quizás esto ocurre por falta quizás de confianza a sus padres o por falta quizás de una orientación por un psicólogo. Por lo que desde el Estado debemos aunar esfuerzos para, de una vez y por todas,
tratar de que estos hechos no sigan ocurriendo, Vamos a una pequeña pausa, señor director, y en breve entonces regresamos ya, sí, con el equipo completo. Ya estamos de regreso, señoras y señores, con este su espacio diario de el sábado. Entonces sí, ya el equipo completo. Con nosotros se integran nuestros compañeros Ilse Cruz y don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, eso de jóvenes me encanta, amigo. Dígame usted, don Ignacio. Sí, a mí mucho más. No, ustedes dos son jóvenes. Así que buenos días, bendiciones. Yo espero que el Señor esté con ustedes. Y está con ustedes. Sí. Y con su espíritu. Sí, porque yo le veo los rostros que reflejan un espíritu en paz. Está muy bonito, don Ignacio, su chacabana, ese color. Gracias a los televidentes, porque cada sábado, yo les voy a decir una cosa. La gente que me dice en la calle que no ve los sábados es mucha. Es verdad. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, Es verdad. Pero ¿por qué nos siguen? Porque saben que nosotros somos un panel objetivo. Sí. Y que tratamos de actualizar, informarnos y tratar de ver las informaciones desde 3 puntos de vista distintos, pero que por lo regular, mire, llegamos como al mismo lugar. Sí, para que lo sepa. Miren, antes de ustedes ingresar al panel, yo estaba planteando un tema que es el que ha, desde las 5 o 6 de la tarde de ayer, generado revuelo en todos los medios, tanto las plataformas de mensajería como las redes sociales. Y fue un acto en Puerto Plata donde el señor presidente se pronunció un tanto no tradicional, incluso se manifestó en público ante el ministro administrativo de la presidencia, de que aparentemente no estaba dentro del protocolo de participación en esa actividad, y él parece que decidió presentarse y le llamó que no entendía qué él hacía ahí. Entonces, vamos a ver, señor director, el videíto nuevamente, si lo tenemos en queue, para que escuchemos y lo analicemos. Debe renunciar. Y bueno, los ministros David Collado, Hito Bisonó, Milagro Germán y José Ignacio Paliza, que no sé qué hace aquí porque es ministro administrativo de la presidencia, pero quiso venir. Señores, es extraño esa postura, esas palabras del señor presidente, y sobre todo ante el ministro administrativo de la presidencia, pero por demás, ¿dónde fue?
en Puerto Plata, pero también él es senador de Puerto Plata. En su plaza. ¿Cómo ustedes analizan esa parte? A mí me sale extraño eso. Aparenta que dentro de la agenda e invitado no estaba José Ignacio Paliza. El presidente le sorprendió y dice como ministro administrativo suponía que estaba en la presidencia, resolviendo problemas administrativos. Mire, yo creo, y le voy a hablar de lo que conozco, de las reacciones de mi presidente. El presidente es un agente muy natural. Sí. O sea, él no es un agente de poses ni nada de eso, y realmente creo que posiblemente él pensaba que el ministro de administrativo estaba haciendo alguna labor, tal vez el ministro la terminó rápido y como Puerto Plata es su plaza, pues se desplazó hacia allá. Y para el presidente posiblemente fue una sorpresa verlo y por eso la reacción. No creo que sea nada que pueda llevar a que algunos piensen que se van a llevar a Palicita, que es lo que creo que por ahí es que anda la cosa. ¿Por qué no? O sea, hasta donde yo tengo entendido, el manejo del gabinete central del presidente va muy bien. O sea, no creo que eso tenga nada que ver. Creo que fue simplemente como una reacción natural de la que el presidente sabe tener. Quizá el ministro no estaba claramente establecida la agenda y quizá no se percató de que él no estaba invitado. Lo que yo le puedo decir es lo siguiente, el presidente no es amante de las sorpresas. Y lo puedo decir de verdad con propiedad. Si él dice van 5, son 5 y hay que avisarse. Si aparece un 6 me dice, pero tú no me dijiste que él se iba. O sea, él lo hace natural, él lo hace muy natural. Y resulta no tiene nada que ver con que haya acciones o no. Si hay una actividad de esa naturaleza en Puerto Plata, la plaza del ministro, el ministro pensó que debió estar. Sí, pero el ministro, conociendo al presidente, debió asegurarse de que él supiera que él cometió iba a estar un ahí. error. Sí, a veces nos pasamos de nosotros, no hablo del presidente, nosotros nos pasamos de contento pensando en que, bueno, yo tengo cierto nivel, yo puedo estar, y tal vez en ese momento no era tu espacio. Ahora, tal vez era otro el que se quería dejar que brillara. Quizá uno le dé muchas lecturas, son muchas las que Sí. se pueden sacar de esa expresión del presidente de la República, pero lo cierto es que frente a un público y de la categoría del público que estaba ahí, la expresión del presidente de la República genera un malestar dentro del interior de Paliza, porque no sé qué hace. También puede que sea que alguien pidiera que él no estuviera, no necesariamente el presidente. O sea, hay cuando muchas cosas. es que como se si pueden sacar de ahí. estuviéramos en la empresa y el gerente dice, siendo nosotros empleados de esa empresa, yo no sé qué hace Ignacio o cualquiera de nosotros tres aquí. Si somos parte de la empresa, a uno le preocupa. Sí. Ahora, yo le voy a decir una cosa, don Ignacio, y yo en eso, mire, siempre lo he criticado, y no ahora, no lo he criticado de siempre. Si el tema es turismo, quienes deben desplazarse a los lugares son los de turismo. Si el tema tiene que ver con agua, bueno, ahí está INDRI, ahí están todas las instituciones que tienen que ver con eso. Lo que pasa es que nuestros funcionarios se han mal acostumbrado a que si es educación está el del agua, el de salud, el de que no, si es educación lo que tienen que estar ahí son los incumbentes de educación y punto. Siempre. Usted ya no es el senador de Puerto Plata, independientemente de que es su plaza. Usted tal vez tiene cosas más importantes porque cuando el presidente no está en el palacio, deja encomiendas. Y vimos ahí una vicepresidenta haciendo también las funciones de él en un momento porque él no puede estar en todos los lados. Y hay muchas actividades en estos días. Entonces yo entiendo que por ahí es que anda la cosa. Y no estamos hablando solo del ministro, estamos hablando del presidente del partido de gobierno en un año preelectoral. Eso puede crear una determinada situación difícil. Ahora bien, desde la época de Joaquín Balaguer, para corroborar y ampliar lo que dice Ilse, yo he estado cuestionando si en la línea noroeste se va a inaugurar un acueducto, ¿a qué van las otras autoridades? Inentendible eso. A brillar. ¿Qué significa eso? Gastos excesivos. Porque Totalmente. todo lo que se mueve en esos vehículos de alta gama, dieta, eso es un gasto para el Estado. Además, usted sabe lo incómodo que es para las autoridades, por ejemplo, de Montecristi, como pone usted un ejemplo, que tengan que ponerlo en cuarta fila porque todos los ministros y directores nacionales están en la primera fila. O sea Entonces, que ¿para qué no van a hay los pueblos de ellos? necesidad de eso. Inclusive en los países desarrollados
hasta en muchas obras el presidente no va, delega. A los funcionarios encargados. Encargado del área específica. Claro. Porque no es necesario que todos los ministros vayan a una actividad a Puerto Plata o a la línea noroeste, no, que vayan lo que tienen que ver con lo que está la actividad planificada. Y ahí evitaría el gasto excesivo. Ahora, ¿qué hay también? Mire, el Ministerio Administrativo de la Presidencia tiene, creo que son 5 o 6 viceministros. Creo que son así. Y cada uno tiene una función. Por lo regular, uno de ellos acompaña al presidente en una de las actividades porque tienen funciones prácticamente directas con la presidencia. Y bueno, lo más probable es que ahí hay un viceministro que de allá de Puerto Plata, que es Igor. Exacto. Es posible que Igor estuviera ahí. La expresión del presidente de la República no cae bien, porque está hablando el comandante en jefe de todas las instancias del Estado. Sí. Y parece es un subalterno del presidente de la República. Pero tiene que conocerlo más que usted y que yo. Sí, pero mi preocupación en el caso mío y mi tesis es, independiente que no estaba en el protocolo, no estaba dentro de la agenda de invitados a participar en ese acto, pero manifestarlo público. Es Eso lo es que lo le que... Es estoy una. diciendo. Ahora, pero Mi también presidente es así. con este mensaje, con esta expresión del señor presidente en esa actividad ayer, creo que ningún servidor público ahora se atreve a ir a un acto a participar sin estar dentro del protocolo de invitados. Oye, yo voy a decir una cosa, sí. Buenísimo Oye, que sea oye, así. a partir de ese escenario, ningún oportuno servidor público, que ustedes lo saben, que es así, que se El que presenta, no está invitado no va a la fiesta. no se atreve, porque Bien. puede pensar que le van a hacer lo mismo también. pasar. Pues yo le voy a decir Claro. una cosa. Y no lo dudemos. Los organizadores de esa actividad, ¿a quién se le ocurre, si no aparece en la lista de Decirle invitados, que que no pase? Exacto. No, eso, no, mire, no hay Eso es Y en impensable. primera fila. No es eso, no hay protocolo ¿Verdad? lo suficientemente fuerte para atreverse a decirle a un director, no a Imperio. un ministro, no a un director, usted no va, óigame, le mienta a la madre y le dice, voy a llamar a Luis para Sí, que te cancele. para impedirle. De una vez, le Y- dice, y- y lo voy a llamar para que te cancele, freco abusador. Y Pero no usted fue so- testigo aquí en Santiago de una actividad de que gente que quería estar adelante. Sí, sí. Sin estar invitado. Porque Y le decían de todo. el hecho no solamente de estar invitado o no, o que se le permite el acceso, el hecho es que en primera fila que hay que estar, Primera fila. sin haber estado dentro del protocolo de invitados, porque también Sí, eso... pero Entonces eso eso es parte significa que la silla o la butaca, como quiera llamarle, donde estaba Paliza, no le correspondía. Exacto. Le estaba quitando el asiento a otra a persona. otra persona. No, ellos lo que hacen es que amplían la Ahora le fila. habilitaron una Ellos silla. habilitan una Y se la silla. habilitaron a mitad. Pero yo les voy a comentar algo que pasó en campaña, señores, para que ustedes vean la arrogancia, y no digo que es este caso, no digo, me refiero al caso Hay de Paliza, servidores públicos, sino al caso de los servidores públicos. Y antes de ser, cuando estábamos en campaña, yo recuerdo que en una actividad que se hizo aquí para el candidato, que hoy es presidente, yo fui en ese momento parte del protocolo, porque yo siempre estaba en donde quiera que se me necesitaba. Y recuerdo que le pusimos los nombres a las sillas donde iban a estar en una actividad navideña muy bonita. Y llegó una persona que no estaba dentro del listado quitó el porque nombre. se le estaba dando prioridad a quienes, a las autoridades de Santiago, porque la actividad era el presidente con Santiago. Sí. Y esa gente llegó y rompió el nombre y dijo, ahí voy yo. Y más te vale que me vea bien la cara, porque fácilmente tú no entras al palacio si me haces quedar mal a mí. O sea, yo voy ahí y mírame bien porque si no te cierro la puerta del palacio. Y no éramos gobierno. Y era Te de la estoy capital. diciendo, Imagínese. sí, Era de Santo habían Domingo, venido ¿verdad? muchos, venían, Sí. ellos hacían lo mismo. O sea, el candidato se desplazaba y venía una trulla y no le daba espacio a los del A los lugar, locales. a los locales. Exacto. Entonces, la misma de protocolo decía, caramba, pero ellos saben que es para que brillen los locales, ¿cómo Sí. le van a ocupar los espacios? Pero ellos venían, rompiendo nombres y colocándose ellos. Y cuidado con usted quitarlo, porque esa era la amenaza. Cuando seamos gobierno, tú no vas a entrar al palacio si tú evitas que yo me siente ahí. Entonces, óigame, ese no es el presidente no se maneja así. Usted se imagina. Sigan al presidente y su accionar. Y por eso el presidente es así, tan espontáneo la palabra. Ustedes se imaginan a Leonardo Aguilera en una situación así. Que en la campaña, el jefe de campaña del presidente decía, usted está, lo estamos esperando a usted nada más hablando. Mira, es que no, si fuera Leonardo Aguilera, óigame, funcionario de Quinta, Ignacio, por el simple hecho de venir de la capital, se creían que nosotros teníamos
¿cómo es? La soja. Si los santiagueros no teníamos derecho a Como brillar, indios, no, sí. no tenemos Los taparrabos. derecho a brillar. Y le voy a decir una cosa, y lamento que haya sido al ministro administrativo de la presidencia que le tocara ese mal rato, porque hay que entender que es así. O sea, eso fue, aunque él lo coja jocosamente, fue un mal rato. Pero ojalá y sirva, como bien tú dices, Wagner, de experiencia, a eso atravesado. Mira, si a usted no lo invitaron, usted no tiene que coger. Ahora para yo allá. estoy de acuerdo con usted que fuera Paliza, porque Paliza aparenta una persona tranquila, Paliza indefensa, no es- ¿verdad? A pesar de que a veces uno con eso oculta. No, Paliza no es indefenso. No, Ah. Paliza no es un Voy ser a aparentar indefenso. eso. ¿No es lo que se ve? No. Paliza tiene un carácter bastante fuerte. O sea, no es una gente indefensa, no, y se maneja bien. Me extrañó la situación, pero no. Ahora en otros países se produce la renuncia. Claro. Por claro. vergüenza, usted dice. Aquí hay vergüenza. en eso. Se produce Porque la aquí renuncia. debieran renunciar algunos que hace rato que lo que están es dañando y siguen ahí. ¿Qué le están haciendo más daño? Y si el escenario hubiese dado para el ministro administrativo haberse parado e irse de esa actividad? Él no lo iba a hacer porque iba a ser una malcriadeza. Una ya. falta de respeto. No, ahí Claro, había una ya. malcriadeza. Él tenía que esperar Tenía que que terminara. aguantarse su boche tranquilo Ahora, si fue un boche. Hay Porque pues, él fue eso que falló. servidores públicos sí lo harían, algunos, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen que algún servidor público se atrevería ¿Tú a sabes faltar quién respeto? lo haría? El que le renunció a Hipólito, Bello Rosa. Ah, sí, claro. Ahora no hay. Guillermo se atreva, Moreno. ¿verdad? Sería una falta de Guillermo respeto. Moreno que le renunció a Leonel. Una malcriadeza, más que falta de respeto, sería una malcriadeza. Pero no estaba invitado también, habría que verlo desde el punto de vista. Entonces, Está bien, pero oye, quizá Virgilio ¿cómo Bello es una que yo lo entendería? Si tú estás invitado y de un momento a otro te dicen, la silla tuya la necesito para fulano, tú haces así, te queda, caramba, te para y te va. Pero si la silla suya no estaba preparada y usted está ahí. ahora lo quédese que tranquilo. dice Irse que ahora mismo en el país, no vamos a decir que no existe, pero son muy escasos los profesionales que se vayan de ahí. No, o que no se va- renuncien. no Los se servidores va. públicos, por Hay lo que menos. sacarlos. Es muy difícil. Es una vagamundería, mire. Muy Hay difícil. casos de personas que yo sé que están en instituciones que son dañinos, seres que no insípidos, Exacto. que usted le dice por la buena, óyeme, yo creo que tú debieras renunciar, porque tú sabes bien que tú eres un parásito en esta institución. Y le dicen muerto de risa. Yo creo que sí, que tú tienes razón. Imagino- y ahí se quedan. Imagino que el presidente le llamó a Paliza luego y le pidió excusa interna, me imagino, ¿no? Porque las relaciones de ellos no es mala, en el sentido de partido-gobierno. No, eso fue un acto natural del presidente. ¿Qué le es así, señores? Es Eso posible lo que bueno el de mi presidente de la República que no tiene poses. viese la lista y tuviera incluso contacto con los organizadores, y como Paliza no estaba invitado, él pensó que estaba en el palacio resolviendo el problema de su función. Exacto, lo que aparenta, y es lo que se percibe, aparentemente que él tenía, como se le dice, alguna encomienda. Alguna encomienda, y él la Claro, terminó antes de algo tiempo. aparentemente. Pero se supone Eso fue que que... la- ¿Verdad que sí? El presidente Y quizá quiso sorprendió. decir, yo entiendo que tú estabas haciendo lo que yo te dije. Ahora se supone que el ministro administrativo tiene que bregar con muchas cosas en las que hay Pero- apoyo logístico. Óigame, pongan la cara del ministro para que ustedes vean Vamos la a ver, carita de cómo él sí, asume. vamos Como a que ver. dice, bueno. Nuevamente, esa es la noticia. Vamos a verlo, señor director. Pero es Felicito. lamentable Nuevamente, que sí, esos son los se produzcan titulares. esos incidentes. A mí Sí, no me gusta, sí. tú ves, porque Vamos a Mira, escuchar. mira. a mí no me gusta que a nadie le hagan eso. Y bueno, los ministros David Collado, Hito Bisonó, Milagro Germán y José Ignacio Paliza, que no se casa aquí porque es ministro administrativo de la presidencia, pero quiso venir. De Jean-Louis veo que le pasó la alienta, mano. exactamente. Jean-Louis le alienta. Cógelo con calma. Sí, cógelo, exactamente. Eso es una chanza. Pero... Hombre, y mira, él lo cogió muy Mira, natural. Él no se estresó con dice, bueno, Ah, si ya te lo te espero, me dice. dio Ahora, Paliza. ahora. Mira cómo hizo, no quería ni levantar la mano. Sí, Pero no, mire, sí, lo sí, más sí, probable sí. es que después de ahí el presidente dijera algo jocoso, porque mire, ellos se siguieron Sí, riendo, pero sí. el corte nada más incluía la parte donde él decía eso. Ahora era pues yo como le voy a para decir dejar. una cosa, también están los que dictan para hacer daño. Claro, es lo que le estoy diciendo. Fácilmente, posible que dijera otra cosa. Fácilmente fue un chistecito. Usted no que se el presidente acuerda- hizo de lo que él sabe hacer. Cuando aquel video que decía Juan Bosch, yo no creo en Dios, pero él Ah. no dijo que no creía en Dios, sino que no creía en un Dios que... Sí. O sea, este es un tiempo donde las ediciones son maravillosas. Pues y lo hay ponen a ediciones. usted a decir y hacer y ver escenarios que no son. Yo entiendo que fue
una expresión natural de la que el Ahora, en presidente un año, hace con un pequeño chistecito. en un año preelectoral y donde hay apresto por la reelección, hay que actuar con mucha cautela, hay que evitar conflictos para que haya una unidad plena. No pienso que eso pueda llegar muy lejos, porque habrá una reunión de excusa, ¿Pero de excusa de qué? porque es un bochea público. Esto No, es le estoy fácil. diciendo que eso fue un relajito y estoy segura que Paliza lo entendió así. Jóvenes, hay muchos temas nacionales e internacionales. Hay un tema que no se le ha prestado la atención que amerita y que está en un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿En qué consiste ese informe? Establece que el 25% de la población dominicana está radicada en el exterior, con la tendencia de que va a crecer aún más. Casi 3 millones de dominicanos están fuera del país y va a aumentar esa cifra. La mayoría, el 80% de esa población está en Estados Unidos. Para nosotros, el abandono del territorio nacional de esa cantidad es preocupante. Si nosotros evaluamos lo que está pasando en algunos pueblos de la frontera, que están totalmente poblados por haitianos, porque la gente ha abandonado esas zonas. Entonces esa migración masiva es una expresión de la crisis socioeconómica, expresada en desempleo, en pobreza, en falta de oportunidades. Pero dentro de ese 25% jóvenes está lo que se llama la fuga de cerebro. Sí. Jóvenes que se gradúan con honores, tanto en República Dominicana como en el extranjero, que son enviados por becas del propio gobierno. Regresan a República Dominicana, no encuentran las oportunidades y cuando logran un empleo, el salario no se corresponde con sus conocimientos. Y finalmente deciden regresar donde se formaron, regularmente ya en posgrado. Sí. En posgrado. Por eso la fuga de cerebro, estamos hablando de intelectuales que deciden abandonar el país. Y hay que ponerle mucha atención. Si nosotros continuamos que esa población siga emigrando de manera masiva, para el futuro, la identidad incluso nuestra, la dominicanidad, se ve afectada, porque en esos pueblos de la frontera que le decimos que está poblada por haitianos, nada más. Yo conozco algunos pueblos que es haitianos, solo haitianos. Ahí no se les rinden honores a los patriotas nuestros, a los héroes. No se les rinde honor al himno nacional ni a la bandera, porque no son dominicanos. Entonces ese informe es más preocupante de lo que uno se imagina. ¿Qué hay que hacer para frenar eso? Garantizar oportunidades. Asegurar condiciones de vida adecuadas para los dominicanos, para que no emigren, Yo ponía un ejemplo en un grupo de amigos. Una de las carreras universitarias más complicadas es la de la medicina. El médico, cuando hay parcial en las universidades, no duermen. Hay asignaturas que tienen hasta 12 créditos y tienen que amanecer estudiando. Cuando se gradúa, va a pasantía. Después de pasantía, los que se pasen pasantía como si fuera un recinto militar. Porque el M1, los M2 matan a los M1 y así van los R1, R2. Sí. Y para graduarse ya en un posgrado, esa es otra odisea. Y cuando consiguen un trabajo en el Estado, aquí, por ejemplo, en las clínicas que son de élite de Santiago, los médicos que están en emergencia tienen salario entre 25,000 y 38,000 pesos. Y un especialista que ha hecho posgrado en la administración pública, para ganar 75,000 pesos tiene que gestionarlo muy bien. Entonces ese profesional de la medicina, que no es fácil graduarse en medicina. Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando esos médicos ven una oportunidad en el extranjero se van. Y perdimos a un intelectual que podía trabajar con la salud de los dominicanos. Entonces a eso hay que ponerle más atención. El Estado, porque eso no es, ese 25% es una acumulación de muchos años. No estamos hablando del gobierno actual, estamos hablando del Estado dominicano. Que le ponga atención a eso, señores. 25%. De cada 100 dominicanos, 25 se van. O se fueron. Eso es así. Ahora dice ese informe que eso va a continuar, va a crecer. Entonces, jóvenes, eso me preocupa. La verdad es que sí. Es lamentable y como bien usted dice, eso no es un tema de 1 año, 2 años. Desde hace muchos años se viene haciendo ese desplazamiento de las fronteras. Se está desplazando al dominicano por el extranjero vecino, por la falta de oportunidades. Se habla del comercio binacional, que fue una idea de poder ver cómo se incentivaba el asunto de la frontera y algunas concesiones que se le dan a empresas que ponen negocios en la frontera, pero creo que eso es insuficiente. La migración a las ciudades principales sigue y eso lo que genera es embotellamientos, hacinamiento, esa superpoblación que se va ¿a dónde se va? Bueno, se va a donde encuentra la posibilidad de seguir viviendo. El que no ha ido nunca a la frontera, Jimaní y las zonas más deprimidas, no sabe lo que se vive ahí. Miren, hay que darse un viajecito para usted entender el por qué ese dominicano dice, yo como viejo me puedo quedar aquí, pero mi hijo, vete para los pueblos para que puedas desarrollarte. No están los mismos niveles, por ejemplo, para poder estudiar. O sea, los servicios son precarios. Hasta la comida, señores, es una cosa increíble. Hasta la comida no tiene el mismo nivel que la que se encuentra en las ciudades. Y tenemos que tener claro, este es un mundo global. Aquí todo el mundo con un celular se puede transportar a la China y ver cómo países desarrollados viven y preguntarse por qué yo no puedo. Entonces eso es lo que hace que esas migraciones se den. Y en la parte que usted hablaba de la fuga de cerebros, eso es penoso. Y esa fuga de cerebros se da primero porque aquí no se organiza el tema de cuáles son las carreras que necesitamos, sino que la parte de educación se deja casi a libre albedrío y por eso tenemos una superpoblación de médicos que cuando terminan su carrera no hay plazas para ellos. Y a veces sí hay plazas, pero entonces el poder entrar a un espacio les cuesta tanto que prefieren agarrar un vuelo, irse a Estados Unidos y hacer Uber allá, por decir una de las actividades que pueden hacer allá, pero que les da garantía de tener un nivel de vida que aquí les cuesta mucho. Y por eso vuelvo e insisto, sobre todo con el tema de los médicos, que ahora mismo están en esas luchas con la ARS. El médico está luchando para que los esfuerzos que ha hecho de tantos años de estudio, que la mayoría de los médicos pasan 20 años de estudio, señores, como poco, entre la escuela, la universidad, la especialidad, la subespecialidad, y cada una de esas cosas es dinero que no siempre proviene de becas del Estado, sino que son de préstamos. Muchísimas fundaciones le prestan dinero que después tienen que durar años pagándolo. Y para entrar a un consultorio, el dineral que hay que dar. Y para mantener un consultorio. Entonces viene una ARS que simplemente maneja un dinero que viene de un paciente que se lo retienen y debiera llegar al médico y a los otros servicios y la mayor parte del dinero se queda en esas administradoras. Y ahí viene esa lucha, caramba, distribúyale al que da el servicio y al que está dando el dinero más que el que está simplemente administrándolo. Bueno, hay un ejemplo reciente que es muy lamentable. Hubo un médico que se suicidó lanzándose de un 7º nivel de una clínica de Santiago. Las informaciones que hay es que él quería instalar un consultorio porque era hijo de un médico. Un médico de muchos y años. Que de no carrera. se le daba el talento, no se le reconocía el talento que él tenía. Y le sugirieron 5 millones de pesos para instalar un consultorio. Sí. 5 millones de pesos. Pues, señores, se necesita la humanización de los empresarios de la salud. Son empresarios, tanto los dueños de clínicas como los que manejan las prestadoras. La sensibilidad humana, porque es que
ese médico que tenía situaciones depresivas, sus padres con Alzheimer, o sea, una serie de situaciones que se conjugaron. Y encima de eso, le niegan la oportunidad, por eso negarle cuando usted le pide 5 millones a una persona que no tiene los recursos para Y eso. eso es lo que piden, entre 3 y 5. Cualquier clínica de esas que usted entiende que tienen cierto nombrecito en Pues, Santiago. imagínese Es usted. así, pero sin derecho a consultorio. Es un derecho a entrar al centro. A entrar. O sea, a usted no le están dando un consultorio. Entonces tiene con que esos pagar millones. servicios de teléfono, secretaria. Todo. Y todos los alquilar un servicios. consultorio o, en su defecto, dar unos Y millones más. equiparlo. Sí. Y equiparlo. Los 5 millones para entrar. Para entrar, derecho Pero a entrar. eso hay que equiparlo. Y un buen consultorio con buenos equipos, eso se lleva dinero. Más millones. Entonces, imagínese usted recién graduado de una especialidad y usted viene sin un peso. A querer instalarse aquí, tiene que meterse en una deuda de 15 millones mínimo. Ahora, ¿Y quién se lo va a dar? Pero sí alentamos a la juventud que por eso no dejen de estudiar. No, Hay tienen que seguir estudiar porque estudiando. llegará un momento en que se reconocerá el sacrificio, el esfuerzo. Aquí hay familias que han invertido todos sus ahorros para graduar a un hijo. Sí, eso es Todos sus ahorros. Porque estamos hablando de la carrera de medicina porque es de la más costosa. sí. Pero la arquitectura es costosísima también. Dígamelo a mí. Y eso, cuando se acerca la inscripción y que a veces usted deja pagar el cuatrimestre junto con la inscripción, con una recarga, Préstamo hay que hacer. es un dolor de cabeza. Sí, señor. Entonces debe haber desde el Estado una política que garantice también que la educación privada también no sea tan costosa. Aquí hay universidades que solamente pueden ingresar los hijos de los multimillonarios. Es que yo creo, Ignacio, que lo que se debe es incentivar a que se hagan más institutos Técnicos. no tantas universidades, porque para un profesional llegar de bachiller a ser profesional, lo menos que tiene que tardar son 4 años. Y después que ya en esos 4 años ya usted no ha estado produciendo porque usted está estudiando, es duro, usted ve, pero si usted tiene una carrera técnica, que en 2 años, 2 años y medio ya usted está hábil para entrar al mercado laboral, con un título que le acredita a usted que usted es una persona bien formada de electricista, de plomero, de lo que sea. Hay muchísimas carreras técnicas que aquí se usan muchísimo, medioambientales. Entonces, ¿por qué seguir incentivando a que las universidades sigan con esas matrículas tan altas de profesionales que luego no van a encontrar plazas? Y en el área técnica, por ejemplo, nosotros tenemos Infotec, tenemos Aitebo, Sí. que en meses, en 7 u 8 meses, te preparan a un peluquero, Claro. en salón de belleza, en belleza, tratamiento de belleza, en la plomería. En la parte de ¿Y de qué electromecánica. garantiza la educación técnica? Que también se implemente el emprendimiento. Sí. Porque cuando usted instala un salón de belleza o un taller de mecánica, usted genera 2 o 3 empleos. Aquí hay, por ejemplo, un informe de Infotec que habla de que prepararon a 12.000 técnicos. Esos 12.000 técnicos están trabajando. Yo tengo una persona llegada a la familia que se graduó como técnico en mecánica. Tiene un taller y tiene 10 empleados. Y su nivel de vida es bueno. Porque se sale con calidad. Claro, y tienen un aval. Pero claro, no podemos tampoco descuidar las ciencias, en el sentido ya de los profesionales. Tenemos que conjugarlo. Lo Pero- que queremos es que haya oportunidades. Y frenar un poco la cantidad de profesionales universitarios frente a la cantidad de técnicos. Bueno, la planificación. Es un tema de planificación en la educación. ¿Qué más yo necesito? Ya yo no necesito tanto abogado, ya no necesito tanto médico. Las carreras que yo necesito son de este tipo y este grupo de técnicos que sean los que realmente sean el sustento de esos especialistas. Porque son especialistas. Mire un estudio también que hay a propósito de eso. En Estados Unidos, yo tuve acceso a un informe. Hay aproximadamente un 10% de los técnicos que se graduaron acá que están trabajando en Estados Unidos en base a un certificado local, nacional, que luego se le validó allá. Sí. Y las condiciones de vida de esos técnicos es superior a muchos profesionales.
Y usted sabe algo, para un técnico con una certificación de aquí, le es más fácil trabajar en Estados Unidos como técnico que un profesional de aquí trabajar como profesional allá. Para que lo sepa. Un médico dominicano para poder trabajar en Estados Unidos en el área de la medicina tiene prácticamente que formarse un par de años estudiando y que pasar todos esos exámenes y todas esas cosas. O sea, se le complica. Por ejemplo, usted va a instalar una peluquería, un salón de belleza. Sí, Usted lleva el certificado y ya con el certificado usted no va a tener inconvenientes. así mismo es. Solamente ubicar el local, el soporte económico de la renta, e inmediatamente usted está trabajando. Legal, Sí. con legalidad. Desde el punto de vista jurídico, Wagner, ¿qué hay que hacer entonces para que se enfrente esa situación? Mira, Tenemos una constitución que establece derechos, Sí. pero también debe haber leyes como... para que Es un tema interesante porque nosotros, y usted ha sido un abanderado y ha sido reiterativo con el tema de las estadísticas, cuando nosotros nos vamos a las estadísticas, vemos que las carreras técnicas, en su gran mayoría, generan más empleo que las carreras universitarias. Usted es egresado, ejemplo, de Infotep, y usted inmediatamente obtiene la formación de Infotep, usted puede crear una pequeña empresa y generar empleo. En la gran mayoría, cuando usted se va a las estadísticas, los egresados de universidades o centros educativos internacionales y regresa al país, a veces, conforme a la inversión en la educación que usted tiene, no tiene los beneficios que pueda generar. Entonces, yo creo que el Estado debe incentivar a que se preste más interés a esas carreras técnicas, a esa formación técnico, profesional, Infotec y demás. Incluso ahí está el ITLA. El ITLA, Ah, que sí, tiene, eso es, mira. claro que sí. Entonces yo creo que por eso debemos irnos a las estadísticas. ¿Qué mayor provecho le puede sacar un joven dominicano o dominicana en cuanto al tema de formación educativa en la República Dominicana? Y en esa tesitura que debemos concentrar. Lo penoso que usted citó, el tema de la fuga De cerebros. de cerebro. Mire, lo penoso de todo esto es que en su gran mayoría la inversión de esos jóvenes es por parte del Estado Dominicano. Para que lo sepa. Entonces, el Estado Dominicano que destina una cantidad de recursos en base a becas a formar a esos jóvenes y al final entonces no vienen a aportar al sistema económico ni a la actividad productiva nacional de la República Dominicana. Entonces son temas a discusión y nosotros lo que estamos concentrados en un debate de titulares, de medios de circulación Por nacional. ejemplo, nosotros tenemos un déficit de trabajadores especializados en el área de turismo. Sí, Y turismo en este momento se ha convertido en la columna vertebral de la economía nacional. claro. En los hoteles del este hay escasez de mano de obra calificada, estamos hablando, ¿no? Sí, Pero cuando se preparan a técnicos para labores en los complejos turísticos, usted está garantizándole al mercado una mano de obra que va a responder a las necesidades. Entonces tenemos una deficiencia en ese sentido. Zona franca, nosotros tenemos zona franca que los empresarios de zona franca dicen que han tenido que ingeniársela porque hay trabajos técnicos que ellos tienen que hacer de mano de obra. sí. Entonces necesitamos que la educación técnica se priorice. Claro, la educación superior, eso es clave para el crecimiento de los pueblos y el desarrollo del hombre, de la mujer, pero necesitamos que se conjuguen para que la República Dominicana pues, pueda aprovechar todos los talentos en todas las áreas. Y no se hace una conexión entre lo que se pide del área de trabajo, Ministerio de Trabajo, y lo que se debe lograr con educación. O sea que si yo necesito técnicos ahora mismo en Zona Franca tiene que enviar ese mensaje al Ministerio de Trabajo y él pedir la educación, que eso es lo que está necesitando. Eso es lo que hay el que mundo. hacer. Por eso el tema de las yo entiendo que estadísticas. eso es un tema de planificación, pero también de correlación de instituciones. La comunicación. Sí, Debe haber una claro. comunicación, pues si yo lo que necesito es planchadores y tú me estás poniendo lavadores, tú no me estás supliendo el mercado de lo que yo estoy pidiendo. Ahí viene Entonces, la debe planificación. haber- O debe lo haber que esa tiene más comunicación. demanda, lo que tiene Si más hay demanda. planificación se resuelve. Sí. Pero entonces debe haber esa comunicación. Entonces, para que esa Ignacio. planificación de tienen que ver la información. Claro. Ojalá que
sea así. Hay otro tema que es importante también, de falta de planificación, digo yo, y es las contradicciones que se dan en ocasiones entre instituciones del Estado. Hay un problema entre medio ambiente y el Ministerio de Defensa con relación al muro fronterizo. Medio ambiente suspende los trabajos porque se están destruyendo unos manglares. Ministerio de Defensa dice que lo que se está haciendo ahí está dentro de los indicadores medioambientales. Se supone que cuando se inició esa verja, se planificó todo. Hubo un estudio de impacto ambiental. todo eso. Entonces nosotros entendemos que eso debió planificarse. Ahora después que la hora está avanzada y que aflora que hay ese problema. Solamente se pudiera dar si hubo algún cambio en la marcha de lo que se presentó a medio ambiente frente a lo que se está haciendo. Solamente se puede justificar así que medio ambiente venga ahora a reaccionar y a paralizar una obra que se estaba haciendo y que ha estado a la vista de todo el mundo. Entonces, a menos que sea que lo aprobado era de aquí a allá y ellos decidieron bajar, no tiene sentido que medio ambiente paralice ese muro. Entonces yo le preguntaré si el presidente de la República le dirá al ministro de Medio Ambiente, ¿y dónde estaba usted? Él no estaba ahí, Cuando se inició. No, acuérdense que no era él. Pero que él llega y debe tener las informaciones. Miren, ya casi en la parte final. O sea, el ministro de Medio Ambiente tampoco. O sea, la verja fronteriza es una de las niñas bonitas del presidente. ¿Por qué Edwin Vargas no está en el norte? Porque continúa en Manorriel y el teleférico. Claro. A veces yo me pregunto, porque dígame usted, ¿a quién se le ocurre parar una obra unos días antes de 27 de febrero? Yo pienso que se va mañana. Estamos en la fase final, van a decir algo, pero antes de irnos, señores, hay un problema grave también, la salud mental. Sí. Ay, por fin. Santiago y la región norte, 14 provincias, solo tienen 10 psiquiatras. Wow. 10 psiquiatras. Y a nivel nacional hay un déficit. Y la salud mental cada vez más se deteriora. Sí, señor. El incremento de trastornos psicológicos, depresivos, hay mucho trastorno en la vida del hombre, por los problemas que sean, social, económico, de orden pasional. Señores, hay que ponerle atención. 10 psiquiatras para la región norte y con la gravedad de que van a los hospitales de manera fugaz. Qué cosa, dentro del ranking del año 2023, esos son de los dos temas fundamentales, Ignacio, que urge, que es el tema de psiquiátrico, salud mental y la salud económica también. Ay, santo. Salud económica, Uno salud mental. va de la mano del otro. Sí, Falta de salud económica, viene salud mental. Para la próxima semana, entonces, en elecciones 2024, dentro de las cápsulas y la producción, vamos a desglosar las encuestas que se han hecho en los recientes, pero vamos a darle un avance de la más reciente. Luis Abinader Corona, 51.3%. Leonel Fernández, 20.5%. Y Abel Martínez, 13.4%. Esos son los avances. Esos detalles los vamos a desglosar ya en elecciones 2024, porque aquí también en el diario del sábado nos encanta la política. Sí, claro. Y hablando de política, ya en la parte final, acaba de salir en los medios de comunicación, de circulación nacional, de que el PLD se reunirá para tomar decisión de la expulsión de Pagán del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Eso es quitándose un problema o cómo así? Dije que por corrupción. Ay, Dios Sí, mío. Pues debe cancelar mucho, debe usarla mucho. Qué cosa, Anoche, y eso es otro avance de elecciones 2024, estuve en una actividad donde Silvio Durán lanzó ya su proyecto por la alcaldía. Y yo le voy a decir una cosa. Yo vi a rostros importantes en ese encuentro. Rostros importantes, encabezados por Francisco Domínguez Brito. Y ¿sabe lo que yo percibí ahí? No que lo percibí, que me lo dijeron. Que si imponen un candidato, ahí había 500 personas, todos se van del PLD. Pues no va a quedar nada. Eso es un avance. Después no va a quedar nada. Irse es un avance. Y para mí el candidato idóneo es Víctor Fadul, que no inventen. Pues mira, si se lo imponen. Que no inventen. El candidato idóneo del PLD. Ese grueso. Y los rostros que ahí son dirigentes
de todos los intermedios, 500 coordinadores. Lo más conveniente para el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago es que sea Víctor Fadul el candidato. Si se lo impone, se va a ese grupo. Bueno, pues se desarticuló el PLD. Señores, gracias por acompañarnos y este trío volverá el próximo sábado con informaciones ya post discurso y Sí, como siempre. Y ya lo con más algunos ministros que no serán ministros. Ay, mi madre. Bueno, Lo es ministro. agradecer a todos ustedes. Lo es directores. Sí. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana. Bye bye.